Hace 16 años conocí a la invitada de hoy. Después de especializarse académicamente en el mundo del arte y alternar entre diferentes disciplinas artísticas, montó un estudio de interiores, fracasó y lo hizo sin miedo y tuvo que cerrarlo. Buscando su camino apareció en mi vida de nuevo y descubrí su talento. Hoy hablaremos de cómo en base a él hemos montado un proyecto social, artístico e innovador. Y os descubriré que hay detrás de una abuela que dará mucho que hablar. Para mí es un placer presentaros a mi socia y a la primera mujer con la que charlo en este programa. Soy Tatiana Iglesias y soy la cofundadora de Cosas de Abuela. Cuéntame un poco, nosotros en Square Venture siempre hablamos de que otras personas tienen un talento y una pasión. En este caso, Tatiana, ¿cuáles son las tuyas? Pues a mí me gusta ilustrar. Lo que hago es dibujar. Desde que era pequeña, como casi todos los niños, dibujaba. Es tu pasión en este caso, ¿no? Sí. ¿Y tu talento? Pues va un poco coordinado, ¿no? Una cosa con el dibujar y el diseñar, que es lo que he estudiado. El otro día estaba con Antonio Garrías Volker, con el jurista, y él hablaba de que hay que potenciar en los niños cuál es lo que suelen hacer, lo que más les gusta hacer, y que todos los niños en algún momento dibujan y los padres no saben potenciarle eso, ¿no? O que otros niños cantan y no saben potenciar esa pasión. En tu caso, ¿en tu casa se te potenció esta pasión? Mis padres desde siempre se han dedicado a las artes plásticas, desde hacer figuras con barro hasta dibujar, hasta de todo. Entonces, pues en parte sí, se puede decir que sí. Porque a nivel profesional se dedicaban o era más un hobby familiar. No, más un hobby. Pero vamos, siempre la música, el dibujo, siempre han sido las Marías del colegio, ¿no? Y en este caso, entiendo que tu madre era la que te potenciaba el tema del dibujo o cualquier disciplina artística. No, como ellos pintaban, pues yo también. Un poco, no sé, siempre haces lo que hacen tus padres, ¿no? Cuando eres pequeño. Y desde ese momento inicial de que sientes pasiones, de que pues un poco son tus hobbies, ¿no? Cuéntame un poco cuáles son, que académicamente que has estudiado y cuáles son tus inicios profesionales. Estudié en la Escuela Superior de Diseño en Tenerife y estudié arquitectura efímera, que era un poco pues relacionado con el diseño, lo que a mí me gustaba, hacer este tipo de cosas, de quitar y poner. Y luego terminé aquí en Madrid haciendo diseño de interiores, que es un poco otra rama dentro del diseño. Y aquí ya en Madrid me dediqué más a desarrollar diseño gráfico y trabajé en diferentes agencias de publicidad desarrollando esa parte de gráfico hasta hoy. ¿Cuáles son tus inicios profesionales? ¿Que empiezas con agencias o cómo? Porque creo que también incluso tuviste un emprendimiento, ¿no? Sí, cuando llego aquí a Madrid empiezo a trabajar media jornada en una agencia de viajes y luego pues por la tarde estudiaba. A medida que me voy desarrollando más dentro de la escuela de diseño aquí en Madrid, conocí gente y entonces empezamos a crear proyectos dentro del diseño de interior. Y ahí pues salió Sofá número 2, que es un proyecto a partir de mi proyecto fin de grado. Y un poco eso, unión de diferentes personas que cada una aportaba una cosa diferente dentro de lo que es el diseño relacionado en este caso con el interior. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis con este proyecto? Estuvimos un año, poco más. Y al final se termina el proyecto, ¿qué es lo que ocurrió? Pues al final cada una siguió sus caminos diferentes, pero bueno, siempre con la esperanza de a lo mejor algún día, cuando los astros se unan, volver otra vez a retomarlo. Pero fue una primera experiencia emprendedora que a lo mejor sí que fue significativa, aprendiste, ¿no? Este camino de emprender. Sí, aprendimos sobre todo la parte inicial de qué es lo que hay que hacer cuando tengo una idea, básicamente. Es importante a la gente que está viendo la entrevista que sepa que además tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo y que hay un momento en el que lo cambia todo, ¿no? Un día que nos reencontramos, ¿verdad? Sí, cuando estaba terminando de hacer mi proyecto de fin de grado, que quedamos para tomar un café y fui a la oficina y pues, viendo todas las cosas fue cuando viste los dibujos, que yo no pensaba que eso fuera sacar un proyecto, sacar algo más de eso que era lo que yo hacía, que era dibujar.
Yo recuerdo que cuando tú te sentaste conmigo, estabas buscando pues más en la agencia un trabajo como diseño gráfico, Sí. o ver de qué forma te podía ayudar. Y cuando me enseñaste, porque tú tenías un blog en aquella época, Chichilungui, ¿verdad? Sí. Y es curioso cómo de lo que era un hobby que tenías, un tipo de ilustración, yo me sentí, digo, tienes un talento desaprovechado, ¿no? Yo creo que era el emprendimiento que era el camino para poder desarrollarte, porque la parte de ilustración entiendo que es la parte de tu profesión que más te gusta, ¿no? Sí, en todos los proyectos que hacía a nivel de interior siempre dibujaba a mis chicas, que me decían mis compañeros, siempre las ponía, siempre le daba un toque diferente a lo que es el diseño de arquitectura o que es como más monótono de planos. Entonces siempre le daba como ese toque personal. Y sí, es algo que llevaba ahí y que pues dibujaba lo que me apetecía y más lo que sentía, ¿no? Las emociones, pero nunca llevarlo a nivel profesional. ¿En qué momento entendiste que eso podía ser profesional? Pues creo que ya cuando empecé a verlo contigo, o sea, que me abriste más que nada los ojos de decir, pues sí, o sea, esto puede tener un sentido y un significado y ir más allá, o sea, hacer algo que me gusta y que le gusta a la gente y que verdaderamente tiene todo un sentido y... Entonces, para mí eres el ejemplo de lo que hacemos en Square Ventures, que es alinear talentos y pasiones rompiendo paradigmas. De hecho, ahora hablaremos sobre cosas que has hecho diferente con este proyecto que tenemos juntos. Háblame del proyecto, ¿qué proyecto lanzamos juntos para que la gente lo conozca? Cosas de Abuela es un estudio de ilustración y diseño donde tenemos productos propios y personalizados, donde personalizamos un poco también la marca y que la gente pueda darnos también pues, fotografías o sus historias y que también las podamos personalizar y podamos hacerle sus cosas. ¿Por qué el nombre Cosas de Abuela? Bueno, pues después de haber barajado muchos nombres, un poco basado en mi propia abuela, de tener una abuela moderna, una señora, digamos, que se sale de los cánones establecidos o de una abuela convencional y que está dentro de una sociedad muy juvenil y también puede, ¿por qué no?, expresarse, ¿no?, al mundo. En Somos Cultura hablamos de la innovación que hay en el mundo empresarial. Cuéntanos cuál es la innovación que tiene Cosas de Abuela, ¿en qué se diferencia? Pues un poco lo que hablábamos antes de crear productos personalizados, que la gente tenga su propio producto, se pueda llevar su bolsa o su taza con su dibujo personal y único, ¿no?, digamos. Y luego el hecho de alguna forma llevar al uso cotidiano de objetos el arte, ¿no? Sacarla del lienzo y llevarla a tazas, llevarla a bolsas, ¿no? Sí, que esté abierto a todo el mundo, que cualquiera tenga la posibilidad de llevarse ese arte, como dices, de la mano. Y luego, en cuanto a los talleres, cuéntame un poco, ¿cuál es el sentido que tiene hacer talleres a este respecto? Los talleres es una parte social y una parte que a mí la verdad me gusta mucho, ya que me gusta trabajar con niños. Y es un poco, son talleres de habilidades artísticas y donde trabajamos la ilustración desde un punto de vista diferente, ya que yo hago mis ilustraciones todas a nivel digital con el iPad. Y es un poco mi técnica lo que le enseñamos a los niños dentro del taller. Porque, explícanos un poco cuál es tu técnica, porque es una técnica bastante innovadora, ¿no? Sí, pues a partir de fotografías, dibujo con el dedo, o sea, sin ningún tipo de lápiz ni nada, en la pantalla del iPad, o sea, de la tablet. Algo artesanal como esto en las manos para hacer algo digital, ¿no?, sobre el iPad. Sí, básicamente sí. Y luego, en cuanto a los talleres, de alguna forma yo creo que en nuestra generación nos educó sobre todo la televisión, la anterior nos educaban más los abuelos y ahora la televisión la recuperan los padres y es el iPad el que juega un papel primordial a la hora de educar al niño, es decir, lo dejan con el iPad, ¿no? Es como una especie de niñera, ¿verdad? Creo que el proyecto lo que consigue es, en lugar que los jóvenes que tienen, o los niños que tienen el iPad, ser consumidores de contenido, generen ese contenido, porque creo que los programas que tenéis están muy vinculados a hacer cuentos, ¿no? Sí, el taller
generamos las ilustraciones a partir de un cuento. Elegimos un cuento y entonces entre todos los niños vamos marcando los personajes, hacemos una historia nueva dentro de, pues, por ejemplo, si elegimos Caperucita Roja, pues hacemos una Caperucita Roja moderna que va con su tablet y va con su teléfono y ocurre una historia totalmente diferente. Entonces luego, una vez que ya tenemos marcado el cuento con los niños, es cuando se dividen las escenas y se va trabajando de forma individual con el niño y su dibujo, hasta que al final pues se construye lo que es el cuento entero, que lo montamos como ebook para la plataforma a nivel digital. Luego este ebook está a la venta y forma parte de un proyecto social más ambicioso. La gente puede comprar y se genera becas con el dinero recaudado para que otros niños tengan acceso a estos talleres, ¿verdad? Sí. Estás hablando de la situación actual de Cosas de Abuela, ¿no? Un estudio de diseño e ilustración que tiene productos propios y luego productos personalizados a la venta a través de cosasdeabuela.com y que luego tiene la parte de talleres con este componente social. Eso es lo que es hoy en día Cosas de Abuela. ¿Dónde ves Cosas de Abuela dentro de 10 años, por ejemplo? Bueno, la verdad es que no me lo he planteado. Estamos yendo como poco a poco dentro del proyecto. Es un proyecto muy personal y no sé, pues dentro de 10 años espero tener, yo qué sé, que tengamos un montón de talleres por toda España y que podamos enseñar y transmitir con Cosas de Abuela a los niños y a los no tan niños, que les hagamos sentir algo. Vamos a hablar un poco del entorno que tienes tú. ¿Tus amigas, por ejemplo, son empresarias? No. Pero, o sea, lo valoran y les parece pues muy, o sea, interesante y a muchas les gustaría, pero no. ¿Y por qué piensas que no son empresarias tus amigas? Porque tú, ¿qué edad tienes, Tatiana? 28. ¿Por qué no lo son? Bueno, yo creo que como mucha gente, ¿no? El miedo o el no conocer y cómo lo hago, y ideas brillantes tiene mucha gente, pero el llevarlas a cabo es lo que... Yo siempre digo que no hay ideas buenas ni malas, están las ideas que se hacen y las que no se hacen. Y para mí la gente que tiene valores es los hacedores de ideas, ¿no? Lo que no se conforman con soñar sus sueños y los llevan a cabo. A este nivel tú eres un ejemplo, montaste un proyecto empresarial, fracasó, ¿y por qué montas el segundo? Aparte que no has aprendido del primero, ¿cuál es lo que te motiva a montar un segundo proyecto? Bueno, quizá este es más mío, por decirlo de alguna manera, es mucho más personal. Has decidido apostar más por tu pasión y el otro era más por oportunidades que veías de mercado, tal vez, ¿no? Me consta que en este proceso de emprender tuvisteis una oferta de trabajo, un trabajo fijo, ¿verdad? Sí, cuando empezamos, que llevábamos como 2 semanas con el proyecto, claro, yo antes de empezar con el proyecto había estado poniendo currículums y moviéndome, pues eso, para buscar un trabajo. Y me llamaron de una de las ofertas y la verdad es que era un sitio donde me hubiera gustado trabajar, ¿no? Ya que era una agencia de publicidad, que trabajaban con películas, pues en ese momento estaban con 50 sombras de Grey, pero vamos, que llevaban toda la parte de Universal y tal, y me hubiera gustado involucrarme en ese mundo. O sea, muchas veces la gente piensa que cuando se emprende por necesidad, porque te ves sin trabajo. En tu caso tenías una oportunidad de tener una vida más tranquila y decides emprender, ¿no? Sí. No, bueno, mis padres en todo momento me apoyaron y a lo mejor también mis circunstancias. Si a lo mejor hubiera tenido otras circunstancias, hubiera sido otro momento, pues no, porque coges el dinero, pero porque es la comodidad. Pero claro, pues ahora tal y como estoy, teniendo el apoyo de mi familia, pues ¿por qué no? El mercado laboral siempre va a estar ahí. ¿Y qué es lo que más valoras de ser emprendedora? El tener el valor, digamos, ¿no? de poder apostar por algo tuyo y personal, y la verdad es que te llena más que otro tipo de trabajos, porque pues eso, es tu bebé que va creciendo y lo ves cómo evoluciona, y eso es una satisfacción personal que no la tienes con un trabajo convencional. Supongo que no te has parado a pensar tu papel como empresaria en la sociedad y en la cultura, lo que puede aportar.
En este caso yo lo veo claro. O sea, para empezar, estás utilizando una técnica que nadie está utilizando, estás llevando el trabajo artístico de los lienzos a objetos, estás personalizando las obras, hay grandes aportaciones de la innovación dentro de la cultura. ¿Piensas que los responsables de esa evolución cultural muchas veces son los empresarios? Sí, yo creo que la gente como yo, que apuesta por la innovación, crea ese cambio o ayuda a ello por lo menos. En tu caso, ¿piensas que estás ayudando a que los jóvenes consuman arte? En cierta medida sí, ya que lo que hago o el dibujo en sí es arte y lo llevan, ¿no? O sea, lo llevan en su día a día, ¿no? En sus bolsas por la calle, en sus tazas cuando desayunan. Entonces, en cierta medida, aunque no en principio no se pueda ver como tal, pero sí. Bueno, por mi parte ya hemos terminado la entrevista, la verdad que ha sido un placer poder compartir contigo y que hablemos de este proyecto. Además me hace especial ilusión, no solo porque te conozco hace muchos años y seas mi socia en el proyecto, sino porque eres la primera mujer que entrevistamos en Somos Cultura, con lo cual esperamos que seas la primera de muchas y que Cosas de Abuela avance en esa parte social y dentro de 10 años lo podamos ver como una fundación que enseña a los niños a crear contenido en lugar de consumirlo. Bueno, un placer. Un placer. Cada vez que veo talento sin explotar, siento que perdemos a una persona. Hoy hemos conocido la historia de una mujer que encuentra su camino y un lugar donde ser feliz, emprendiendo en base a lo que más le gusta y mejor sabe hacer. Parece que hemos salvado un alma del infierno de la frustración que se transforma en ilusión.